a la almohada, más bien. Sí, Sí, una buena lluviecita que tenemos. sí, qué bueno. ¿Qué les parece si vamos iniciando? Sí, yo pienso que sí, aprovechar. Yo preparé una oración, bueno, más bien busqué una oración para el Sagrado Corazón de Jesús. Estamos ya en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces vamos a iniciar con esta oración y entramos directamente con el tema. Gracias a Dios fueron escuchados los ruegos de ustedes y se canceló por hoy, se canceló la rayería. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, delicia de los santos, salvación de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. Tú nos dices amablemente, vengan a mí, y nos repite las palabras que dijiste al paralítico. Confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y también nos repite las palabras que le dijiste a la mujer enferma. Confía, hija, tu fe te ha salvado. Y las palabras que le dijiste a los apóstoles. Confíen, yo soy, no teman. Animados con estas palabras, acudimos a ti con el corazón lleno de confianza para decirte sinceramente y desde lo más íntimo de nuestra alma, corazón de Jesús, en ti confiamos. Sí, corazón de mi amable Jesús, confiamos en ti y confiaremos siempre en tu bondad. Y por el corazón de tu madre, te pido que no desfallezca nunca nuestra confianza en ti, a pesar de todas las contrariedades y de todas las pruebas que tú me permitas, para que siendo tú mi único consuelo en la vida, seas mi camino hasta la hora de mi muerte y mi gloria por toda la eternidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase. Les adelanto que, bueno, les comento más bien, que la clase de hoy no coincide con la temática en el programa. Revisando, me encontré con que me encontré ahí una temática, como un tema repetido, entonces no quisiera como redundar el mismo tema que ya hemos venido hablando. Entonces decidí introducir o complementar esa temática con un tema que se me hace muy importante, es la teología moral de la santidad. Entonces, no quiero pasar por alto este tema, solo por aquello de que no coincida con, con los temas que venían en el programa. Porque hoy tocaba, si no recuerdo mal, hoy nos tocaba hablar sobre la conciencia en el Concilio Vaticano II, algo así. Pero ya habíamos hablado sobre eso, por eso no quise como redundar sobre lo mismo. Entonces, el tema de hoy, teología moral de la santidad. Teología moral de la santidad. Teología moral de la santidad. Una definición
clásica que encontramos sobre la iglesia es que la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo del Dios de la alianza. Es una definición muy cortita en eclesiología. ¿Qué es la iglesia? Es el pueblo de Dios de la nueva alianza. Esto a manera de introducción. Recuerden que estamos en el tema de teología moral de la santidad. Teología moral de la santidad. Algunos pudieran pensar que la santidad es propiamente un tema adecuado para la rama espiritual, y suena un poquito extraño que desde la moral hablemos de la santidad, pero es así. El padre Eduardo Bonín, sacerdote escolapio, quien escribió este libro, pues nos propone ese tema y lo desarrolla de manera excelente. Entonces, teología moral de la santidad, iniciamos diciendo que la iglesia es el pueblo de Dios de la nueva alianza. Y a propósito, el Concilio Vaticano II, en el documento de la Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, en un documento que se llama Lumen Gentium, en el numeral 39, nos dice que creemos que la iglesia es indefectiblemente santa. Es una afirmación del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, numeral 39. Creemos que la iglesia es indefectiblemente santa. Ya esa es una afirmación. Creemos que la iglesia es indefectiblemente santa. Por eso en la iglesia todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía como los que son apacentados por ella, están llamados a la santidad. Si estamos diciendo que nuestra madre, la iglesia, es indefectiblemente santa, o sea, no hay ningún defecto, ella es santa, por su naturaleza es santa, entonces todos los que pertenecemos a ella, tanto la jerarquía como los que son apacentados por esta jerarquía, estamos llamados a esa santidad. Esta es una afirmación, repito, del Lumen Gentium, Concilio Vaticano II. Entonces podemos decir que es una vocación universal a la santidad en la iglesia, una vocación universal a la santidad en la iglesia. Todos estamos llamados a la santidad en la iglesia. Y con esto, a manera de introducción, hablaremos entonces de la teología moral de la santidad. Porque el tema de la santidad es muy importante para la moral cristiana de la iglesia, para la moral cristiana, perdón. El tema de la santidad es muy importante para la moral cristiana. Ya lo vamos a ver en un momento más. Entonces, también el padre Eduardo Bonín en este libro dice que Dios nos ha llamado a la santificación formando un pueblo. Por lo anteriormente dicho, el padre Bonín saca como conclusión, Dios nos ha llamado a la santidad formando un pueblo. Esto para evitar los acentos o los tonos demasiado individualistas con que en otras épocas se ha enfocado el tema de la santidad. Por eso el padre Eduardo Bonín afirma que Dios
nos ha llamado a la santificación formando un pueblo, o sea, formando iglesia. Esto para evitar aquellas afirmaciones demasiado individualistas con las que en otras épocas se había enfocado el tema de la santidad. O sea, yo soy santo y no sé si los demás lo sean, pero yo soy santo y con eso, listo, con eso me basta y yo estoy bien con Diosito y los demás no me interesan, yo soy santito y listo, y le rezo mis oraciones a Dios y ya que los demás se vayan al infierno. Entonces, como posturas muy individualistas donde se dejaba a un lado el tema de la comunidad, del pueblo, de la iglesia. Por ahí está perfilando ya el tema de la moral, de la teología moral de la santidad del padre Eduardo Bonín. Ahora, obviamente la santidad, pues, tenemos que también entenderla, construirla, ir avanzando en la santidad, obviamente con un tinte individual. Tampoco es que no todo es negativo en el tema cuando decimos individual. Nada más que la santidad individual tiene sentido en cuanto es, anoten eso por favor, la santidad individual tiene sentido en cuanto esta es participación de la santidad de la iglesia. Importante eso. Otra vez, la santidad individual tiene sentido en cuanto que es participación de la santidad de la iglesia. En cuanto que es participación de la santidad de la iglesia. Por eso no sería adecuado una persona que se dijera o que se presentara como muy santa y no le interesa en absoluto los temas de iglesia, los temas de comunidad, el tema de la familia. Entonces tendríamos que poner en duda esa santidad, porque la santidad individual solamente tiene sentido cuando es participación en la santidad de la iglesia, que a su vez es una participación de la santidad del Padre en Cristo por el Espíritu Santo, que a su vez es la participación de la santidad del Padre Eterno, en Cristo por el Espíritu Santo. Sí, hermanos y hermanas, más o menos están percibiendo por dónde se perfila ya el tema de la teología moral de la santidad. No quedarnos en una santidad individualista, sino perfilar una santidad dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Somos parte de ese pueblo, de esa iglesia. Sí, o sea que nos salvamos en comunión. El Señor quiere que haya esa comunión entre todos, entre unos y otros. Nos ayudemos, como dice San Pablo, llevemos las cargas unos a los otros, ayudados, no ser individuales. Sí, y también por caridad o por hermandad, orientar, ayudar cuando nosotros vemos actitudes muy cerradas en el tema de la santidad. Como les decía, yo soy santo y no me interesa si los demás se van al infierno, si los demás están perdiendo. Yo soy santo y rezo mis oraciones y listo. No me involucro ni me interesa todo lo que está sucediendo afuera, o mientras yo esté bien santito con Dios, habría que ponerle atención a ese tipo de santidad individual. Bueno, de por sí el padre Eduardo Bonín ya lo dejó muy claro, ¿verdad? La santidad individual tiene sentido solo cuando es participación de la santidad de la iglesia. O sea, cuando está dentro de esa comunidad. Por otra parte, ya en el plano de la praxis o de la práctica, la santidad cristiana debe manifestarse necesariamente en la tarea de colaborar en la construcción del reino. En temas ya
muy prácticos. La praxis, dice el padre Bonin, la santidad de la iglesia debe colaborar con la construcción del reino. Aquí les hago una pregunta. A ver quién me contesta. Entonces, en aquellas épocas, por ejemplo, de la época medieval o la época donde surgieron las comunidades religiosas, el monacato, por ejemplo, donde muchos se retiraban a vivir su cristianismo lejos de la sociedad, aislados. Algunos vivían en cuevas, solos. Dicen que algunos se subían a un palo, a un árbol ahí, solos, no se querían bajar, como pájaros. Obviamente eran posturas y espiritualidades de algunos religiosos. Y yo les pregunto, ¿ese tipo de santidad entonces fue incorrecta o qué? Hasta el día de hoy recuerdo yo ahorita una congregación que se llama la Congregación de los Cartujos, encerrados en una celda, solos o en cuevas. No sé si todavía estén en cuevas, pero entonces mi pregunta es, en esas épocas, ese tipo de santidad fue nula, no sirvió de nada, no valió, o qué. Alguien que me diga algo. Yo pienso que sí vale, padre, porque fue lo que en esa época se consideraba santidad, digamos. O sea, para ellos era una forma de santidad, como ahora todavía se ven gente que están también, ¿cómo se llama eso? Hay padres que están en monasterios y hermanas también. ¿Cómo se le llama? En conventos de claustro. Ajá, en conventos, ajá. De claustro. Ya hay pocos, pero en esos tiempos medievales, pues eran mucho más, ¿verdad? Y O sea, yo diría que hasta exagerados. Pero mi pregunta es por lo que viene diciendo el padre Bonin. ¿Será que ellos vivieron una santidad individual incorrecta? ¿O la santidad va cambiando con el tiempo o qué? Los escucho. Para mí ha ido cambiando con el tiempo y con la revelación que Dios también nos da por medio del Espíritu Santo. Ha ido evolucionando como todo. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién da más? Yo coincido con Jesse en cierta parte. No considero que ellos estuviesen haciendo mal, pero tal vez no es la mejor práctica de santidad si nos vamos a lo colectivo, ¿verdad? Y para tratar de coincidir con el pensamiento de este autor, ¿verdad? El padre Eduardo. Sí, porque ellos lo hacían por un motivo, o sea, tenían un motivo y ese motivo era válido. Apartarse de aquello que los apartaba a ellos de ese camino que querían seguir de santidad, de perfeccionamiento en la santidad. Pero yo me pregunto, por ejemplo, las carmelitas descalzas, ellas se aíslan, pero tienen una misión de comunidad, no solo con ellas, sino con el mundo entero, porque ellas viven en una oración perenne por todo el resto de la iglesia. Ahora, cuando una persona se aísla completamente y se aísla de la iglesia, entonces yo diría que ahí sí, pero mientras esté en comunión con la iglesia y busque el bien de los demás, yo consideraría que está bien. Tal vez no es la mejor expresión de santidad para hacerla coincidir, pero yo no le veo así como una equivocación demasiado grande. Carlos Luis, ¿verdad? Sí, señor. Carlos Luis, estás totalmente correcto lo que dices. Primero, la santidad no cambia.
Ahorita lo vamos a ver por qué. La santidad ha sido y será y siempre la misma. Esa no cambia. Obviamente cambian las épocas, modificamos nosotros algunas cosas, pero la santidad es la misma. Y después, efectivamente, estas espiritualidades, actitudes o posturas que tomaban estos religiosos en las épocas, en la época medieval y otras épocas que muy radicales, incluso muy exageradas, mientras ellos salieran de sí mismos y lo proyectaran hacia la comunidad, hacia la misión, hacia la iglesia, por muy encerrados que hubieran estado, esa santidad iba hacia afuera y ya eso evitaba que cayeran en un individualismo exagerado. Por lo tanto, la santidad estaba bien ubicada. El problema es cuando se encerraran en ellos mismos, que nos puede pasar hasta nosotros también, sin estar en la época medieval y también sin estar en un convento. Te encierras en ti mismo y piensas que solo eres tú y Dios y tu santidad y no te interesa en absoluto nada de lo de afuera. Ahí ya estaríamos en una santidad errada, ¿verdad? Entonces, repito, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, vivieron sí una santidad con esos radicalismos, pero siempre y cuando la vivieron hacia afuera. Por muy encerrados que hayan estado, su santidad, su oración, su espiritualidad, la vivían siempre pensando en el hermano, pensando hacia afuera, pensando en la iglesia, por santificación de la iglesia, la santificación del Papa. Entonces ahí ya se rompía ese individualismo exagerado y me parece que es una santidad adecuada. Vuelvo a insistir o a repetir, si esa santidad se encierra en uno mismo, ya ahí estamos mal. Por eso el padre Eduardo Bonín dijo que la santidad individual únicamente tiene sentido cuando es participación de la santidad de la iglesia. Entonces, por ahí está la cosa. Pero solo para discutir, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, pero para la discusión, ¿verdad? Podemos también analizar los santos que hay hoy para observar, nombrado por la iglesia, ¿verdad? La verdad, hay muchos santos en el cielo. Sí, sí. Si usted va ahora y decirme cuáles son santos reconocidos de matrimonios, usted no va a encontrar nada. Yo no quiero escuchar, por favor, de nadie, la mamá y papá de María, José, María, ya. Algo más real, porque yo hice una presentación de eso. Y uno que me llamó la atención para llamar la atención mal es los papás de Santa Teresita, de niño, ¿verdad? Esa gente, una pareja muy en la iglesia y no sé cuántos años ya casado y no separan de matrimonio, pero sí se separan a vivir separados como tipo monasterio para estar más cerca de Dios. Y tampoco no me gusta eso, ¿verdad? Yo digo, iglesia en Roma, por favor, nómbrame para que yo tengo para guiarme una pareja. No, otra vez repito, no quiero escuchar María, José y la mamá, los papás de María tampoco. ¿Dónde está la pareja? ¿Dónde está una familia? Pepe, Sí, eso es para discutir, padre, nada más, porque al final, realmente al final muy tenemos pocas parejas. la mayoría de los santos de la iglesia son vírgenes y sacerdote y monjes, y al final el que es vivir en el mundo no llega a llamar tanta atención porque es más difícil calificar. Sí, ahorita vamos a ir para ese punto también, Marcos. Por ahí vamos a hablar sobre eso también. Y gracias por sus aportaciones, sus comentarios. Porque yo lo digo en una manera, también mi papá siempre envidioso de sacerdotes y monjes. yo digo también, estoy un poco celoso porque usted vive en su congregación,
y tiene su horario para hacer las laudes en la mañana, la misa, no sé a qué hora, tiene su almuerzo, tiene sus oraciones, tiene sus proyectos, siempre hay acompañamiento de una estructura muy Claro, santo y es muy santo. Por eso yo no soy tan rebelde, yo entiendo. Aplicando eso al régimen a una familia o la vida con escuela, con ir al súper, con ya el trabajo, es donde yo digo, está más difícil o que hay que reconocer lo que es santo en la vida cotidiana. Pero claro. no sé, ok. Ok. La Biblia nos habla de la santidad de Dios como origen. La Biblia nos habla de la santidad de Dios como origen y término. Dios, atención aquí, Dios como origen y término de la santidad. Algo así como que en él inicia, en él termina. La Biblia nos habla de la santidad en Dios como origen y como término. La palabra santo, por ejemplo, en el idioma hebreo, lo encontramos como kadosh. En hebreo, kadosh. Y en griego, agios. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el kadosh del hebreo y el agios del griego. El hebreo kadosh, o sea, santidad, santo, expresa originalmente la idea de separación, pero no en el sentido negativo, como sepárate, quite de aquí que no lo quiero ver, no en ese sentido. El kadosh en hebreo es separación, pero más bien en el sentido de dedicación, separado para dedicárselo a alguien, a lo sagrado, es separado para consagrarse. Eso quiere decir kadosh. Lo separaron para que se consagrara, para que se uniera a lo sagrado, dedicado a lo sagrado. Repito, eso es kadosh en hebreo, santo. Después, agios en griego significa más bien lo puro. Vean qué interesante. La pureza, lo puro. Lo que no se corrompe, que está totalmente limpio, lo puro. Y también apunta o nos señala la idea de una pureza moral. O sea, de tus actos, todo está bien, no has hecho nada malo, es un santo porque todo va de acuerdo con su obrar. Entonces también apunta a la pureza moral en cuanto a sus obras. Interesante ahí la definición de la palabra santo en hebreo como separación para dedicarlo a lo sagrado y el agios en el griego como pureza o pureza moral también en mis obras. Aparte de estos dos términos, griego y hebreo, la noción de santidad en la Biblia obviamente es muchísimo más amplia todavía, va más allá de esas dos palabras. La Sagrada Escritura entiende como santidad la misma esencia de Dios. Anótenlo eso con letras mayúsculas. La Sagrada Escritura, para la Sagrada Escritura, la santidad es la expresión de la esencia de Dios. Cuando nos habla de santidad, nos está diciendo, eso es Dios. Es la esencia. De eso está hecho Dios, de santidad. También más adelante San Juan, solo es un comentario, más adelante San Juan en los evangelios, Dios es amor. Bueno, también me quedé pensando en eso, Dios es amor, también es la esencia de Dios, el amor. Pero en el tema de la santidad, la Sagrada Escritura
en términos generales, cuando se refiere a la santidad, habla de la esencia de Dios. O sea, de su ser íntimo. Aquello que lo distingue radicalmente de todos los demás seres. Por eso las palabras o los dichos populares entre nosotros los cristianos, solo Dios es santo, sí, efectivamente. Es que solo Dios es santo, para nadie más es santo, sí, efectivamente. Nosotros intentamos ser santos, pero solo Él es santo. Y cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la justicia de Dios, la omnipotencia de Dios, la eternidad de Dios, la misericordia, la sabiduría, todo eso está contenido en la santidad de Dios. Cuando decimos bondad, la bondad de Dios, la justicia, la misericordia, la eternidad, la omnipotencia, todo eso está contenido, está metido en lo que se llama santidad de Dios. Por eso es que ahora entendemos por qué santo es el nombre de Dios, por excelencia. Por eso esa palabra santo, santo Dios, Dios es santo, expresa toda la plenitud de la vida de Dios. La santidad de Dios, la santidad de Yahvé, está manifestada primeramente en las majestuosas teofanías. Recuerden ustedes las manifestaciones de Dios, teofanías. Por ejemplo, en el Sinaí se manifestó la santidad de Dios. En el Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 20. Aparece primeramente como un poder aterrador y misterioso, capaz de aniquilar todo lo que se le acerque, pero también capaz de bendecir a los que reciben el arca donde se encuentran. Padre, podríamos decir que decirse que en la transfiguración también fue una teofanía, Una aunque sea manifestación de la santidad de Dios, sí. Sí. Una manifestación cuando Dios se manifiesta su santidad, es santo Él. Ahora, ¿por qué ustedes han escuchado que en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se decía que si veían a Dios se morían? ¿Recuerdan eso? Que no podían ver a Dios cara a cara porque si lo veían se morían. ¿Sí recuerdan eso? Algunos textos por ahí. Sí, claro. Y uno a veces dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué Dios será tan malo que lo veían y se iban a morir? Ah, pues el asunto es que como Él es todo santo, Él es la santidad máxima, y los hombres de aquel entonces, al no poseer santidad, al no tener santidad, ellos sentían la muerte, ¿verdad? Estamos perdidos, yo no soy santo, no tengo santidad, o sea, por lo tanto, voy a morir, voy a perder, no tengo nada no tengo nada con qué mirarlo, estoy en cero para la santidad que Él tiene, entonces no merezco ni verlo. Por ahí va el asunto, ¿me explico? Entonces, al no ser santos ellos, al sentir que sus obras o su santidad estaba por los suelos, ¿no? Sentirse indignos, entonces vamos a morir, porque se nos está revelando lo más santo y yo no soy santo ni en lo mínimo. Entonces esa era como la actitud de ellos, y decir, vas a mirar a Dios, vas a morir. Por ahí más o menos. Dice, pero como ellos no son lo suficientemente santos para contemplarlo cara a cara, y el hombre no puede verlo sin morir. Ser santos es un llamado que tenemos todos los que creemos en Cristo. Sí, una vocación. Sí, porque en la primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, eso es
O sea, es el vivir una vida de acuerdo al modelo. O sea, nosotros tenemos un modelo. Nadie más es modelo. Es Jesucristo el modelo y por lo tanto tenemos que seguir y tratar de vivir nuestra vida. Ese es el esfuerzo de todos los días de tratar de ser como Cristo. Claro. También con esto de que miraban a Dios y iban a morir, obviamente Dios, de parte de Dios, Él hacía accesible lo inaccesible. Él colmaba esa distancia que separaba a los hombres de Dios y se manifestaba como el Santo de Israel, su gozo, su fuerza, para que ellos pudieran tener un acercamiento a Él y no perecieran, no murieran. Y más bien por eso después viene el tema de la alianza, hizo un pacto con ellos, ya no van a morir, pero esfuércense por vivir santamente. Padre, pero tengo un problema ahora. Imagínese qué es lo contrario de santo. ¿Comprendes? ¿Qué es lo contrario? Sí, porque usted es, ¿qué? ¿Demonio? o cualquier palabra pongas. ¿Qué es en el medio? Yo pienso que, vea, yo contento que la iglesia no propone tanto ese purgatorio porque la gente pierde, ¿verdad? Pero existe ese entre malo y bueno también, ¿verdad? Sí, con mis palabras tan sencillo, ¿verdad? Pero El afuera tibio. de ser santo, sí, es tibio, pero también, ya ven, me va a vomitar también siendo tibio. Ajá. Es que yo, no sé, desde mi juventud, yo leí un libro, pero no es teólogo católico, se llama C.S. Lewis, El Gran Divorcio. Y él propone como una alegoría de el viaje o el camino, es del infierno al cielo, es como ir en bus. Pero está como la decisión está al lado del el infierno. Usted quiere salir del infierno, entonces vaya y empieza. Ahora, esas personas llegan al cielo y todavía llegan y hay una montaña. Comprende que no llega a esa perfección en ese libro, ¿verdad? En ese Sí, en esa. alegoría. Entonces, ese puro 100, obviamente tenemos que imaginarlo o suponer lo que me gusta de los santos. Ahora ya podemos ver, si tomamos un virgen monja dedicando su vida a oración. Yo no he hecho eso. Yo soy muy lejos de hacer eso. Y yo digo, yo respeto, yo admiro, yo necesito eso para una idea de la pura, de la entrega total, porque yo estoy en ese no sé si estoy subiendo o no, pero santo es una línea, obvio, como una meta, pero como que Carlos decía, como es un camino, una decisión, es una... Ahorita espero que conforme vayamos avanzando se aclaren esas dudas, ¿verdad? Si no me dicen, para no adelantarme. En el Nuevo Testamento se asimila el concepto de santidad heredado también obviamente del Antiguo Testamento, no es que se corta. El Nuevo Testamento viene heredando algunos aspectos de la santidad. La santidad se expresa la máxima esencia de Dios, también lo dice el Nuevo Testamento, porque Él es el santo, el 3 veces santo, 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 santo. Ya lo decía el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 3. La expresión de la santidad en su plenitud. El 3 veces santo, 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 santo. Una profesora que me daba clases de hebreo nos comentó algo que siempre lo recuerdo, se me hizo muy interesante, muy curioso, que ella nos daba clases de hebreo y nos decía que en el hebreo no existen las palabras superlativas. O sea, en el hebreo no puedes decir el santisísimo. ¿Me explico?
El Dios es santísimo. Entonces no existe esa palabra, no se puede decir. Por lo tanto, ¿cómo le iban a decir a ellos a Dios el santísimo? Entonces decían el santo, santo, santo. ¿Me explico? Lo decían 3 veces al no existir las palabras superlativas. Por eso aparece ahí santo, 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 como para querer elevar la máxima, lo más superlativo de la palabra santo. ¿Cómo le decimos a un diácono que es bueno? Pues acá en Costa Rica decimos buenísimo. Ahí sí, buenísimo. Acá en Guanacaste, cuando llegué hace 10 años, se me hizo vacilón la palabra bienísimo. Pero en el idioma hebreo no existe. Entonces, santo, santo, santo. Se repite. Será por eso que Jesucristo repetía a veces, en verdad os digo, como que repetía la misma palabra, en verdad os digo, como dándole mucha. No, tal vez ahí ya era otras expresiones de él. Otras expresiones diferentes. Sí, no sería, no sé si se relaciona eso, pero sí la profesora nos comentó eso, que por eso es que aparece 3 veces santo, porque no existen las palabras superlativas en el idioma hebreo. Dios es el juez del final de los tiempos, el santo y veraz, dice el libro del Apocalipsis, cuya santidad es identificada como su gloria. En Apocalipsis 4, 8 al 11. María proclama en el Magnificat que el nombre de Dios es santo, Lucas 1, 49. Estamos ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento, aunque sin emplear mucho la expresión santidad, nos descubre el misterio de la Santísima Trinidad. En ella el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo. Entonces se confirma la idea de la santidad como expresión del inefable ser de Dios. Entonces ahí están algunas expresiones en el Nuevo Testamento sobre la santidad. Pero Dios ha comunicado de algún modo su santidad a las criaturas. Esa es una afirmación. Dios ha comunicado de algún modo su santidad a las criaturas. Hace rato decíamos las teofanías. Las manifestaciones. Cuando Dios les da a entender cómo quiere el culto, cómo van a hacer las cosas, revela y da a conocer su santidad. Incluso reserva personas y lugares para manifestar su santidad, objetos, tiempos. Por eso es que hay personas santas, lugares santos, objetos santos, tiempos santos. Este tiempo es santo, esta persona es santa, este lugar es santo, este objeto es santo, que están consagrados con ritos y ya determinados y por tanto prohibidos a los usos no religiosos. Vean hasta dónde Dios manifiesta su santidad, ¿verdad? Tierra Santa, ahora Jerusalén, allá esas tierras, es que voy a ir a Tierra Santa, es que este lugar es santo, estos utensilios, estos ornamentos que usó el Papa están santos. Entonces, bueno, hasta ahí se manifiesta también. ¿Ustedes están recibiendo clases de derecho canónico? No. Todavía no, padre, pero yo estaba pensando en la litúrgica con la esenciar algo. Son 3 al Eucaristía, al crucifijo. ¿Qué más? No sé, al obispo también es 3. Es que ahorita me quedé pensando que si hay objetos sagrados, objetos santos, ¿verdad? Por ejemplo, el cáliz, la patena, esos objetos que quedan consagrados para el culto, ¿verdad? O un altar. Sí. Me quedé pensando, porque cuando yo era seminarista, algún profesor mencionó que había un rito para
quitarle esa consagración. Pregúntenle al profesor De de liturgia. liturgia. Sí, para decomisionar unas cáliz, Sí, como por ejemplo, padre, ya este cáliz ya está muy, muy viejo, pero habrá un rito que la iglesia propone para quitarle ya esa consagración y ya yo poderlo, tengo una poderlo cáliz quemar o poderlo vieja. enterrar o poderlo usar para otra cosa. No, Pregúntenle al profesor de liturgia. Nada más yo no les tengo una digan quién les cáliz. dijo. No le digan, no le digan, dijo Charlie. No, sí, claro. Pero ve, a los imágenes de los santos es solo 2 con la incencio. Ah, sí, con el incienso, sí. Son 2 levantamientos, pero a lo que es más santo es 3. Por eso digo, Ya, tal vez el obispo. exacto. Sí, también a la imagen de Cristo y al pan y al vino se inciensa 3 veces, sí. Y al obispo y también al crucifijo también. Pero sí entendieron la pregunta que le van a hacer al profesor de liturgia. Sí, yo sé, porque yo tengo un cáliz que tiene un hueco en el base, Si como hay lo un rito, hicieron. porque yo hace muchos creo años que sí cuando lo era hay. seminarista, pero pregúntenle a ver qué les dice. Porque aquí la capillita vieja le quitaron, digamos, no sé cómo se dice, Sí, pero pregúntenle si hay consagrar o algún algo rito, así, algún canon. y se usa para otra cosa. Ok. Ajá. Dios vive y marcha en medio del pueblo, pero así como los ángeles son llamados santos porque tratan a Dios de cerca, así también el pueblo unido a Yahvé, a Dios, ha de ser un pueblo santo porque se ha convertido en propiedad de Yahvé. Qué interesante. Al convertirse en propiedad de Dios con el tema de la alianza, se convierte en santidad. Esta santidad colectiva supone la individualidad. Otra vez estamos con lo individual. Esta santidad colectiva también obviamente supone lo individual, como resulta del hecho de que los hombres piadosos son llamados santos por razón de su vida personal. Esta idea bíblica de la santidad de Dios y de su participación en los seres creados por él ha sido magníficamente expresada en la liturgia. Escuchen esto, destacando la acción del Espíritu Santo en las anáforas, o sea, en las plegarias. En la misa del Papa Pablo VI, según el Concilio Vaticano II, después del Santo, 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 dice así la plegaria eucarística segunda: Santo eres en verdad, Señor, porque tú eres la fuente de toda santidad. Eso me encanta, yo que celebro la misa, me encanta eso cuando yo como sacerdote, después de que se canta el santo, 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 después ya termina ese canto y el sacerdote dice, santo eres en verdad, Señor. ¿Sí se han dado cuenta? Santo eres en verdad, Señor, porque tú eres la fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques, como tú eres la fuente. En verdad tú eres santo, ya el canto ya me lo dijo. Me dijo que eres 3 veces santo, el santísimo. Y ahora yo personalmente como sacerdote en la consagración, santo eres en verdad, Señor, porque tú eres la fuente de la santidad y por eso te pido que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo. Vean qué interesante. Sí, no los estoy enredando. Y después, santo eres en verdad, Padre. O sea, vean toda la plegaria. Por si algún día llegan a ser sacerdotes, ya más o menos saben por dónde va. No, mentira, estoy vacilando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas. Otra vez, vean, y santificas todo. Santo eres en verdad, y con razón te alaban las criaturas porque eres santo. Y ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Vean cómo está metida la palabra santidad ahí en la plegaria. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Esa es ya cuando está la consagración. ¿Se fijan cómo aparece varias veces la palabra santifica, santifica, santifica? Hermanos,
La llamada a la santidad es una llamada, es un llamado universal, anótenlo. Como nos decía hace un momento Carlos Luis, es un llamado universal. ¿Y por qué decimos que es un llamado universal? O sea, no solo llamaron a Marcos, a Franklin, no solo llamó a Carlos, o sea, los llamó a todos. ¿Y por qué? Por la razón que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Por eso es que la iglesia es una nación santa, dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y carta a los Efesios dice, Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Por eso la iglesia es una nación santa. Por eso es que esta santidad de la iglesia no solo es una cualidad del pueblo de Dios en cuanto tal, no es una cualidad, sino más bien es algo que exige a cada uno de sus miembros el mismo hecho de pertenecer a la iglesia. Ese es el argumento del Concilio Vaticano II en el capítulo 5 de la Lumen Gentium. Dice, la iglesia es santa. Dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, dice, la iglesia es santa. Luego, todos los que forman parte de ella estamos llamados a la santidad. Sí, es un llamado, como decía Carlos Luis, y un llamado universal, o sea, todos. Por eso la conclusión está claramente afirmada en la Sagrada Escritura cuando dice, Primera de Tesalonicenses 4:3, dice, la voluntad de Dios es que todos se hagan santos. Y también Mateo 5:48, ya lo mencionaba Carlos Luis, sean pues ustedes santos o perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Conforme a la santidad del que los llamó, sean santos en todo su proceder. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Conforme a la santidad del que los llamó, sean santos en todo su proceder. Esta santidad a la que estamos llamados no es primariamente de orden moral. Atención aquí viene como el centro del tema, ¿verdad? Teología moral de la santidad. Atención aquí. Esta santidad a la que estamos llamados no es en primera instancia o primeramente, no es de orden moral. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué orden es? Es de un orden entitativo, quiere decir, tiene que ver con tu esencia, con lo que eres. Estamos llamados gratuitamente a participar del ser mismo de Dios, de su vida, es decir, de su santidad. Por esto en el Nuevo Testamento los cristianos son llamados santos porque participan de la vida de Dios. Atención aquí, no nos llamamos, los cristianos son llamados santos no por lo que hacen, sino porque participan de la santidad de Dios. Y esa participación, ¿cómo se da? Con el bautismo. O sea, ontológicamente, o sea, nuestro ser es santo en cuanto está unido a Dios por el bautismo. Independientemente de que si después hice las cosas media raras, después algo hice chueco, algo hice mal, no lo hice bien, eso es otro es punto y aparte. Ahorita la santidad es ontológica, es en tu ser, en cuanto participas en cuanto participas del ser de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento los cristianos son llamados santos porque participan de la vida de Dios. Este don por el que participamos de la naturaleza de Dios se llama la gracia santificante. Ustedes han escuchado hablar de la gracia santificante. Esa se nos da cuando participamos de la naturaleza de Dios por el bautismo. El Concilio Vaticano II resumió maravillosamente las enseñanzas de la Biblia y de la tradición cristiana sobre este tema.
Y dice, Concilio Vaticano II dice, los seguidores de Cristo llamados por Dios en razón de sus los seguidores de Cristo llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza y por lo mismo realmente santos. Ahí está, Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, por el bautismo. Obviamente, al tema de la, aquí vamos a empezar a hablar de la santidad ontológica y la santidad moral. Porque, ok, yo soy santo ya porque en el bautismo me hice santo, me uní a Cristo, me uní a Dios, listo, ya soy santito. Eso se llama santidad ontológica. O sea, en tu ser ya estás unido a Dios por el bautismo, ya llevas una santidad. Y eso por un lado. Por otro lado está la santidad moral, o sea, la santidad que tiene que ver con mi obrar, con mis hechos, con lo que hago cotidianamente, ¿verdad? Mucho ojo ahí. Y de eso vamos a hablar en este momento. Queda claro que todos los cristianos debemos tender a la santidad y que el título o motivo esencial que nos mueve a ello es nuestra condición de bautizados, lo cual no quita que algunos puedan tener otros motivos secundarios y particulares como el sacerdocio, la vida religiosa, la pertenencia a una determinada asociación eclesial, ¿verdad? Esta exigencia de santidad es también universal, es decir, para todos. La razón última es porque por ser una exigencia del bautismo, del ser en Cristo, al que todos estamos llamados. El concilio lo recalcó fuertemente cuando dijo, el Señor Jesús predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de la vida. La santidad de vida. Es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano. Esto es importantísimo también. La santidad, porque algunos más bien la han visto de manera negativa, han dicho, no, la santidad más bien te hace retroceder, es gente que vive en otra época, anclados en otro tiempo, o como han dicho, gente retrógrada, lo que hacen es más bien regresarse, son gente como lunática, como de otro planeta. Pero me gusta esto que el padre Bonín dice en su libro, dice, la santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. La santidad provoca o suscita un nivel de vida más humano, o sea, te hace más humano. Obviamente estamos hablando de la santidad bien vivida, la santidad adecuada, ¿verdad? No una santidad equívoca o una santidad errada. Una santidad bien vivida eleva tu nivel de vida y te hace más humano, incluso en la sociedad terrena. Si bien en la iglesia no todos van por el mismo camino, sin embargo, todos están llamados a la santidad. Mucha atención ahí, Marcos. Lumen Gentium, Concilio Vaticano II dice, en la iglesia no todos van por el mismo camino, sin embargo, todos están llamados a la santidad. Todos los fieles de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tantos
poderosos medios de salvación son llamados por el Señor, cada uno con su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Queda claro entonces que todos los cristianos están llamados a la santidad y que el título o motivo esencial que nos mueve a ser santos es nuestra condición de bautizado. No, lo cual no quita que algunos quieran hacerlo por medio del sacerdocio, por medio del diaconado, por medio de una religiosa monja o porque pertenezco a alguna congregación. Eso no quita que usted quiera hacerlo por ahí, pero por ser bautizado, usted está llamado a la santidad. Padre, Sí, una vez saludé al padre Gilberto y me dice, ¿cómo estás, Omar? Y no sé por qué se me salió aquí, padre, en busca de la santidad. Y él me respondió, Omar, si la buscas, la encontrarás. Nunca se olvidan esas palabras. si la buscas la encontrarás. Sí, en términos de la santidad, la santidad moral como tal, ¿verdad? La santidad ontológica ya la tenemos. El tema, ya les estoy adelantando como la conclusión del tema. Bueno, ahorita les digo mejor para no adelantarme. Porque por un lado la santidad ontológica, que ya la tenemos en el bautismo. Por otro lado la santidad moral, que como dicen en Guanacaste, la vamos pulseando todos los días, ¿me explico? Todos los días vamos pulseando esa santidad moral que tiene que ver con mis actos, con mi forma de ser. Me desanimo porque no estoy a la altura de lo que me pide Cristo, de lo que me pide mi bautismo. Sin embargo, ontológicamente ya soy santo. Para los que esa palabrita ontológica tiene que ver con nuestro ser. Es nuestro ser, lo que yo soy, mi esencia de cristiano, ya soy santo en ese sentido, bautismal. Sí, me explico ahí. Se puede decir que en el bautismo soy hijo de Dios, soy santo. Exacto. Por eso somos hijos en el Hijo, ahí estamos unidos a Él, tenemos la santidad ontológica ya. Okay. Formamos. Pero Gracias. la santidad moral, esa es la que buscamos. Es la que buscamos. Y permítanme utilizar esa palabra guanacasteca, ¿verdad? Es la que estamos pulseando todos los días. Uh-huh. La naturaleza de la santidad cristiana. ¿Cuál es la naturaleza? Anótenlo como un subtítulo. ¿Cuál es la naturaleza de la santidad cristiana? No la santidad al estilo de los budistas, al estilo de Gandhi, al estilo de Mahoma. Ellos tendrán sus niveles de santidad, sus niveles de perfección. No, la naturaleza de la santidad cristiana, ¿cuál es? Ahondando un poco en la naturaleza de la santidad a la que somos llamados, la Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, señala de un modo especial el aspecto cristológico de la santidad, o sea, Cristo que es santo, Cristo que nos lo ha predicado, es al mismo tiempo el modelo. Aquí Carlos Luis, Cristo es el modelo, él mismo nos predicó la santidad y al mismo tiempo él es el modelo y el maestro, el autor y el consumador de esta santidad. Por eso el plan divino de la salvación y divinización para todos los seres humanos es Jesucristo, obviamente. Y ahora sí, como lo que comentó, me parece que fue Omar, por eso es que nos podemos llamar hijos en el Hijo. Y esto anótenlo con mayúscula, anótenlo. La única manera de llegar a ser semejantes al Padre es hacernos semejantes al Hijo. Otra vez, la única manera de llegar a ser semejantes al Padre es hacernos semejantes al Hijo. Hoy tuve una misa y el Evangelio, en una misa de difunto, el Evangelio decía, el Evangelio de San Juan terminaba diciendo, solamente por mí se puede llegar al Padre. En San Juan, ¿verdad?
Cuando Tomás le dice, Señor, pero ¿cómo llegamos allá? Yo soy el camino, la verdad y la vida, Tomás, solamente por mí se llega al Padre. Y aquí el padre Eduardo Bonín, con otras palabras, dice, la única manera de ser semejantes al Padre es hacernos semejantes al Hijo, que es santo. Y para esto lo hacemos, para esto hemos sido bautizados y nos han enviado, se nos ha enviado el Espíritu Santo en el bautismo. El bautismo nos inserta en Cristo, en su ministerio de muerte y de vida, perdón, en su misterio de muerte y de vida, en su Pascua. Nos hace nacer de nuevo, nos hace hombres nuevos, nuevas criaturas. En una palabra, el bautismo nos hace Cristo. El bautismo nos hace Cristo. Interesante esa afirmación del padre Bonín, del padre Eduardo. En el bautismo nos hacemos Cristo. Y en Cristo hemos nacido de Dios y tenemos la semilla de Dios. Aunque la santidad y su expresión, que es el amor, son consecuencia del envío a todos en el Espíritu Santo. Continuando en esta misma línea, el Vaticano II señalemos además un doble aspecto de la santidad que ya hemos apuntado anteriormente. Nos referimos a la distinción entre ser santo y obrar santamente. Anótenlo eso. Hay que hacer una distinción entre ser santo y obrar santamente. Estamos hablando otra vez de la santidad ontológica y la santidad moral. Ser santo y obrar santamente. Hay una diferencia ahí. En otras palabras, en palabras más técnicas, la santidad ontológica y la santidad ética o moral. Y partiendo de eso, entonces podemos decir que la santidad no es, en primer lugar, un modo de comportarse. Atención ahí, Estrictamente hablando, la santidad no es un modo de comportarse o de actuar, sino es un modo de ser. Atención ahí. La santidad entonces no es un modo, no es únicamente un modo de comportarse, es que se comporta muy santo. No, espérate, en primer lugar, o primeramente más bien, inicialmente, la santidad es un modo de ser. Ya después vendrá el modo de comportarte, eso es como consecuencia. Pero primero es un modo de ser. No es primeramente una categoría ética o moral, sino ontológica. Entonces el padre Bonín está ubicando primero la santidad ontológica. Soy santo en mi ser porque estoy unido a Cristo por mi bautismo. Después ya viene lo otro. Primeramente la santidad ontológica y después ya la santidad moral. Y de hecho aquí el padre Bonín dice, lo moral viene después. El obrar cristianamente y el vivir santamente no son sino una consecuencia lógica y natural de nuestro ser de cristiano. Si usted entendió su ser de cristiano, su santidad ontológica, entonces vendrá lo demás. Si el muchacho o el cristiano no entiende ni su santidad ontológica, ni mucho menos ¿y para qué tengo que obrar así? ¿Para qué tengo que comportarme de esa manera? O sea, primero explícale la santidad ontológica, su ser, para que sepa por qué lo va a hacer y qué sentido tiene. Por el bautismo y la fe, la persona recibe el don el don trascendente de la santidad divina. Ahora bien, el santo cristiano, además de poseer el don divino o la santidad ontológica, debe responder viviendo en el amor a las orientaciones concretas de la vida divina. Sí, ya tiene que responder concretamente la santidad moral, ahora sí. La santidad cristiana implica una realización encarnada, éticamente.
donde se involucra tu carácter, tus sentimientos, tu cuerpo, tu vida, tu trabajo, tu cultura, tu sociedad, etcétera. Por el bautismo también se nos otorgan la capacidad de adquirir virtudes cristianas, todo como conviene a los santos. Estas virtudes son la transposición humana de la participación en la santidad divina, que se nos concede con el don de la gracia. El Señor nos da la gracia para crecer en las virtudes, porque si no, no logramos ser santos. En la parte ontológica estamos bien porque nos bautizaron, pero en la parte moral, ahí necesitamos las virtudes, necesitamos la gracia. El que posee, atención aquí, Marcos, el que posee los dos elementos, aquí el padre Bonín está uniendo las dos, la santidad ontológica y la santidad ética, la santidad moral. Dice, el que posee los dos elementos, o sea, la santidad ontológica, que es la gracia santificante, y la santidad ética, que son las virtudes, puede ser llamado santo en el pleno sentido teológico de la expresión. Ahí está. El que logra complementar su santidad ontológica y su santidad moral, la santidad ontológica es la gracia, la santidad moral son tus virtudes. El que logra complementar esas dos puede, dice el padre Eduardo Bonín, puede ser llamado santo en el pleno sentido teológico de la expresión. Y de una vez manden sus documentos para que lo canonicen en el Vaticano. Bueno, no necesitamos que lo canonicen, con que trate de vivir esas dos, de complementarlas. Tiene que hacer un milagro primero. Digo, interceder. Ahora, ustedes díganme, escuchando esto, ¿cuál es más difícil? O no sé si decir difícil, o yo ni sabía que yo era santo ontológicamente. Yo más bien mientras actúe, yo pensé que solo era actuar, y cuando no, y a veces me desanimo por no actuar bien. No sé qué piensan ustedes de eso, porque a veces uno se desanima, como no estoy actuando santamente, entonces viene un desánimo. Pero espérate, tú ya eres santo ontológicamente hablando. Ya, al menos ya tienes la mitad a tu favor. Tal vez, espero no salirme del tema, pero es lo que sucede también con la salvación. O sea, Cristo nos consigue el perdón de nuestros pecados, pero yo tengo que trabajar. O sea, hay una parte que me corresponde a mí. Esa parte que me corresponde a mí no me justifica, pero es mi respuesta, es la aceptación. Ajá. Porque yo recibo la santidad ontológica, pero si no hago nada, pues me quedaré ahí, no voy, digamos, a aprovechar, a hacer efectiva en mi vida eso que está ahí, pero que está ahí nada más. Si yo no voy a trabajar la otra santidad, la santidad moral, pues sí, no, yo siento que no voy para adelante. Me quedo sencillamente. Es lo mismo Claro. que yo pienso digamos, de la salvación. Cristo me salva, pero ya consiguió la salvación. Ahora yo tengo que actuar en consecuencia y hacer con mi vida. De eso que él ya me dio. Exactamente. Si quieren nos vamos de corrido. Me faltan 2 punticos. ¿La santidad es obligatoria, sí o no? Y me falta diversas formas en el ejercicio de la santidad. Nada más y terminamos.
Padre, podríamos, no sé si cabría decir estos términos en cuanto a esto está usted exponiendo. Digamos que la santidad moral, digamos que en el bautismo adquirimos la santidad en teoría, y en la práctica ya sería la santidad moral, sería ya la Moral. práctica, ¿verdad? También, me suena así. Teoría, digamos, podemos decirlo así para entenderlo, así un poquito más a lo guanacasteco. Sí, ¿verdad? Sí, porque en la Biblia también nos habla San Pablo sobre la fe, y ahí es otro tema, pero la fe sin obras está muerta, o sea, si no hay prácticas, está muerta. Claro. Si no practico las obras, entonces estoy muerto. Digo que tengo fe, pero si no lo demuestro con obras, estoy mal, entonces estoy equivocado, o me falta todavía mucho. Entonces, por ahí yo creo que va la procesión. Ok. Vámonos de corrido para terminar sin hacer receso. La santidad, ¿estamos llamados a la santidad o estamos obligados? Vamos a ver qué nos dice el padre Eduardo Bonín en su libro. ¿Estamos llamados a la santidad o al mismo tiempo estamos obligados? El cristiano no solo está llamado a la santidad, sino que esta santidad constituye, o este llamado constituye una auténtica obligación moral. Ahí está. Al menos eso está diciendo el padre aquí en su libro. Padre, pero ahí es una obligación moral, pero dentro de la libertad también. Sí, obviamente. Porque yo puedo decir que sí o que no, ¿verdad? Sí. Pero ya en el dinamismo cristiano, el padre lo toma como una obligación cristiana. Sí, no, es que sí, así debe ser. Dentro de este llamado a la santidad, esta constituye también una auténtica obligación moral que dimana de su mismo ser de cristiano. Obviamente, salvaguardando la libertad. Si alguien dice no quiero, pues también, pero es una obligación. El mismo capítulo 5 de la Lumen Gentium nos dice, el padre lo justifica o lo remite también a los documentos del magisterio. Vaticano II en Lumen Gentium en el capítulo 5 nos dice, todos los fieles cristianos están llamados e incluso obligados a buscar la santidad en su propio estado. Atención, Marcos. No dice tiene que ser monja, tiene que ser cura. Y mucha atención aquí. Observen cómo lo que nos está diciendo, dice, están llamados e incluso obligados a buscar la santidad. No dice a ser santos, sino a buscar la santidad. Atención ahí. Estamos incluso obligados a buscar la santidad. No dice a ser santos, porque santo ya lo soy, ontológicamente ya lo soy, pero dice a buscar la santidad. Lo que nos comentaba hace rato Omar. O sea, quiere decir tender hacia ella, caminar hacia ella. Se trata aquí de una santidad, no en el sentido de conservar un grado mínimo de santidad ontológica, sino en el sentido en que habla siempre el Concilio Vaticano de llegar a la plenitud de la vida cristiana. Ese es el toque, como dicen en Guanacaste, ese es el toque. Esa es la cosa, que hay que llegar a la plenitud de la vida cristiana, o sea, a la perfección de la caridad, aunque cada uno según la medida de la plenitud que le ha sido otorgada en Cristo. Esta obligación de tenerla, de caminar hacia la santidad o a la perfección, también a veces se complementa con la exigencia del mandamiento, del mandamiento del amor. Acuérdense, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Terminamos con las diversas formas del ejercicio de la santidad. Hay diversas formas del ejercicio. Esto está súper interesante. Con eso concluye el padre Bonín. Diversas formas, por lo que nos preguntaba Marcos o lo que presentaba Marcos al inicio. En el capítulo 5, la Lumen Gentium,
afirma repetidas veces que la santidad no es exclusiva de ningún estado de vida y que una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, todos han de aspirar a la perfección de la caridad. Sin embargo, hay diversos modos de ejercitarla y el concilio explica algunos de estos aspectos diferentes del ejercicio de la caridad, por ejemplo, en los obispos, en los diáconos, en los presbíteros. Continúa con la santidad de los seglares, llamados por la jerarquía a un apostolado oficial, a los esposos, a los padres, a los cristianos, a los viudos, a los solteros. Y dedica una mediación especial a todos los que están unidos a Cristo, paciente por la pobreza, la enfermedad. Ellos también están llamados a la santidad por la persecución. El modo de ejercitar la santidad propio de los religiosos, en mi caso, por ejemplo, es estudiado ampliamente en el capítulo siguiente, el capítulo 6 de la Lumen Gentium, la vida religiosa, también llamados a ser santos. También se habla de los mártires que son llamados a ser santos. Y finalmente, algo que aquí se me hace súper interesante, y con esto está concluyendo, dice, por otra parte, contra toda la idea de que es necesario huir del mundo para ser santos, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Es necesario huir del mundo para ser santos? Marcos nos decía algo al inicio, ¿verdad? Es necesario huir del mundo, como el padre Charlie, él sí huyó del mundo, está metido ahí, tiene más opciones para ser santo, y yo que estoy acá en el mundo, a mí ya me llevó porque ya va a ser difícil que yo sea santo. Él al menos se encerró, vive más protegido, tiene más opciones de ser santo, y yo estoy acá afuera. Dice, hay muchas ideas de que es necesario huir del mundo para conseguir la santidad. Sin embargo, el Concilio Vaticano II declara que, atención aquí, el concilio declara que aquellos que están dedicados a trabajos muchas veces fatigosos deben encontrar en estas ocupaciones humanas su propia santidad, su propio perfeccionamiento, el medio de ayudar a sus conciudadanos y de construir a elevar el nivel de la sociedad entera y de la creación, ayudándose unos a otros a llevar sus cargas, asciendan mediante su mismo trabajo diario a una más alta santidad, incluso con proyectos apostólicos. Por lo tanto, queda claro que la santidad de los seglares no ha de ser atención aquí, Marcos, la santidad de los seglares o los laicos, ustedes los laicos, no ha de ser una copia de las. Me quedé mudo yo. Sí, el secreto del universo va a decirlo y se va. ¿Qué es eso? No, yo creo que nosotros tenemos que buscar la santidad de donde estamos viviendo. Ahí se trata el trabajo. Ahí está el asunto. Y dice, ¿dónde la va a buscar? Tiene que buscarla en el medio en el que usted se desarrolle. En ese. Porque la santidad no es exclusiva de un grupo. Es de todos. Es para todos. Y ahí donde usted esté, ahí tiene que buscarla. Y si la busca, la encuentra. Eso sí. Se desconectó. Sí, se nos adelantó, se fue. Ya viene. Termino con esto. No, el último nos dejó mal, usted se desapareció. Estás diciéndonos que el último es. Queda claro que la santidad de los laicos no ha de ser una copia de la santidad de los sacerdotes y los religiosos, sino que su vida en el mundo es un medio de santificación. Eso lo dice el padre Eduardo Bonín en su libro.
queda claro que la santidad de los laicos, o sea, yo quiero que Marcos sea santo como el sacerdote de su parroquia. No. Usted es un seglar, un laico, y desde su trabajo, desde su condición, su estado de vida, debe pulsearla para ser santo. Su vida, sino que debe buscar la santidad en el mundo, en sus medios, con sus medios de santificación. Por lo tanto, todos los fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de todo esto, se santifican más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso a su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó al mundo. Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les parece eso de que la santidad de un laico no debe ser la copia de la santidad de un sacerdote, un religioso? ¿Cómo entienden eso? Espero que no se malinterprete. Yo digo que cada uno Obviamente, hace un trabajo en su campo, cada uno donde le compete estar, cada uno donde está desde ahí, hace su trabajito con ayuda del Señor, claro. lleva adelante su misión, ahí donde está. Sí, eso creo yo. Obviamente que a mí me motive ver la santidad de un matrimonio y yo me animo a también caminar en la santidad como sacerdote también. Y a la inversa, a ustedes les motiva a ver a una monjita muy santa, ver a un cura santo, pero no una copia. Yo pienso que también los santos nos ayudan también a ver en ellos como ellos se enamoraron de Cristo, siguieron sus caminos y entonces uno dice, bueno, pues, así como Él es santo, entonces fue santo, pues se santificó, Dios lo santificó, pues también yo puedo hacer mi parte también con la ayuda del Señor. Vamos a luchar Claro. por el reino. Vamos a imitar a aquel y imitando a aquel, imitamos a Cristo. Porque aquel imitaba a Cristo. Todos imitar a Cristo de alguna manera, desde donde estamos, ¿verdad? Un sacerdote que ya murió, fue mi profesor. Él murió en la pandemia. Y cuando yo estaba en el seminario, nos asustamos un poquito con lo que dijo, pero después lo entendimos. Y el sacerdote, nuestro profesor, dijo, yo no quiero ser santo como San Francisco, ni como ningún otro santo. Yo quiero ser santo como yo mismo soy. Entonces todo el mundo dijimos, pero ¿qué le pasa al padre? O sea, pues uno estudiando en el seminario, ¿verdad? Admirando a los santos, pero dijo, yo no quiero ser santo como San Francisco ni como ningún otro santo. Yo quiero ser santo como soy, como yo soy. O sea, como ser santo desde lo que soy, algo, ¿verdad? Exactamente, totalmente claro. Sí. Y como que al inicio no le agarramos, más bien nos asustamos, ¿qué le pasa al padre? Pero Está blasfemando, dice. no quiero ser santo como San Francisco, quiero ser santo como soy yo. Ni como el santo rey David. San Francisco construyó su santidad en su época, en su tiempo, con sus condiciones, etcétera. Ahora yo construyo mi santidad con lo que yo soy, con las herramientas, las condiciones que yo tengo. En eso somos iguales, no hay que hacer diferencia entre laico y consagrado, porque al final es como ir a un retiro, ¿verdad? Usted va al retiro fin de semana y tiene Victorino o alguien que sea espiritual y viene con la charla y hay unas dinámicas excelentes y usted está lleno se siente como lleno del Espíritu Santo. Llega el lunes y ya está en su parroquia, ya está en su casa y ay Dios, aquí es la realidad. Como yo estaba pensando como la época, bueno, un poquito más antes que esa idea de el momento de morir, ¿verdad? Imagínese, usted vive una vida muy santa y algo por una condición, puede ser propia salud, ¿verdad? Hay gente que vive muy bien. Mi madre estaba pensando, qué mujer más santa, pero ahora como ya es vieja, es más frágil, es una enojona, ya no es santa, ¿verdad? Es muy, dice lo que le da la gana y es cruel. Le digo, ok,
ella muere pronto, Pues quiero, pero María, imagina, pero me entiende, ya llega enfrente de San Pedro, entonces va a juzgarle por el momento de morir, o lo que usted, su profe, ese padre dijo algo muy bonito, yo pienso, que al Sí. final estamos juzgados por los, ¿cómo es? Los talentos que nos dio Dios, ¿verdad? Usted recibió no sé cuántos talentos y qué ha hecho, ¿verdad? Igual tengo mucho para hacer yo. Igual tengo mucho camino todavía adelante, pero yo Les quiero tengo, ver, yo quiero ver mi iglesia, digo, a nivel Vaticano, y nombrar unos santos un poquito más, eh, digo, más cotidianas, gente más común, ¿verdad? Hay algunos ahora en proceso, yo veo. les quiero dejar una, no tarea, pero como solo para reflexionar, la santidad ontológica y la santidad moral, en qué concretamente, en qué se relacionan, cómo afecta una a la otra en el sentido positivo o también negativo, ¿verdad? Yo puedo tener mucha santidad ontológica, pero mis actos son contrarios a esa santidad ontológica, entonces ya estoy fallando en la santidad moral, aunque tengo la ontológica, pero entonces como que para reflexionar en qué sentido, qué aporta una, qué aporta la otra, en qué se contradice, en qué puedo contradecir a una, en qué puedo contradecir a la otra. Porque al final recuerden que el padre Bonín termina diciendo que si las dos se viven en plenitud, estamos hablando de un santo en toda la expresión de la palabra teológicamente hablando. Ese es un santo. Vive su santidad ontológica y vive su santidad moral. Al estilo, en su estado de vida, en su realidad, en el mundo, sin ser copia de nadie, ¿verdad? Con esto no quiero, no se quiere, no queremos contradecir las lecturas de vida de santos. Hay gente que es muy asidua o muy dedicada a leer vida de santos, ¿verdad? Obviamente hay que leerlas. Y hay santos que uno tiene, como dicen, tenemos nuestro santo de nuestra devoción, pero nunca ser copia de ellos. Simplemente nos inspiran, nos motivan ver cómo ellos lo lograron, pero no ser copia de ellos. Entonces, bueno, ahí solo para la reflexión, la santidad ontológica y la santidad moral. Cómo influye una sobre la otra, cómo caminar con las dos al mismo ritmo, y si una se ve afectada por, si fallo en la santidad moral, estoy afectando la santidad ontológica y a la inversa. Entonces, me quedé pensando también cuando tengan la oportunidad de preguntarle a un dogmático, a un teólogo dogmático, porque se dice que en España más de uno, dos o tres cristianos están pidiendo ya su renuncia a ser cristianos y les dan un documento donde algo así como que les quitan el bautismo. Entonces ahí me entra la duda de si esa santidad ontológica se les quita. ¿Me explico? Con mi duda, mi pregunta. sí, sí, entiendo, sí. Pues en Claro, Europa, hasta en dando Europa, en bautismo a los Europa, bebés. en Europa están pidiendo renunciar a su cristianismo, pero lo hacen de manera, ¿cómo se dice? Jurídica, legal, entonces les extienden un documento, ¿verdad? Donde ya no eres cristiano, ya te quitamos el bautismo. Dogmáticamente, en el término dogmático, ¿verdad? Tal vez no en el papel, porque a mí me firman un papel, ya no eres cristiano, listo, ya me voy. Pero en términos ontológicos, si eso ontológico se le quitó, hay que preguntarle a un dogmático. Buena pregunta, buena Cuando vean, pregunta. cuando vean al padre, ¿cómo se llama? Vitorino o Victorino. al padre Cejo. ¿Quién les da dogma? ¿Tienen profesor de dogma? No hemos llevado. Usted el próximo semestre, ¿no? No escuchó. ¿Quién yo? No, yo sigo siendo de moral. Bueno, hermanos, Hay cosas me que da son mucho gusto. irrenunciables, ya están y no se pueden borrar, no se pueden quitar. Son ¿Cuál? irrenunciables.
¿Cuál, Carlos Luis? La gracia a la que recibimos, la gracia vivificante, sí. Sí, ontológica. Santificante. Sí, la gracia ontológica. Ese Hijo Aunque de se den Dios un ya usted está documento. bautizado, imprime carácter y punto, ya no se puede. Y lo mismo, usted puede, digamos, tal vez no aprovechar o despreciar lo que se le da, pero ya lo tiene y punto. Sí, también, Usted también. puede, por ahí. usted tiene vida, Dios nos dio la vida, y nosotros podemos hacer con la vida lo que queramos, pero ya tenemos la vida, punto, Sí, de existir. Me suena como cuando a X sacerdote le dieron el documento de que ya le dan la dispensa para que se pueda casar y ya deja el ministerio, por así decirlo, y Roma o el Vaticano le extiende un documento que se llama dispensa, ¿verdad? Y ya el sacerdote se puede casar bien con su esposa, sus hijos, pero ontológicamente sigue siendo cura, ¿verdad? Eso no es como dice Carlos Luis, eso no se le puede quitar. Aunque le dieron un documento, pero en su ser, ontológicamente en su ser sigue siendo cura. ¿Es así, Carlos? Correcto. Es como que yo diga, yo me casé, no hay absolutamente ningún punto por el cual yo pueda considerar que mi matrimonio nunca fue matrimonio y que yo diga, no, es que ya no quiero estar casado. No hay divorcio. O sea, por más que yo me separe de mi esposa, estoy casado. Ya yo recibí ese sacramento, imprime carácter y listo. Podré recibir un papel que me diga que me separé y que ya legalmente no es mi esposa, pero seguirá siendo mi esposa hasta el día que uno de los dos muera. Entonces ya no se puede borrar. Siempre y cuando el matrimonio sea legítimamente válido, ¿verdad? Bueno, en el matrimonio, si muere alguien, sí se borra, ¿eh? Sí, porque es una alianza o un contrato Sí. para acá, Mientras, para este tiempo, que se termina con la muerte de uno de los cónyuges. sí, ahí sí se termina. Recuerden que ya me estoy metiendo en temas que no son míos, pero recuerden que en los sacramentos solo son 3 los que imprimen carácter ontológico, que es el bautismo, la confirma y el sacerdocio. O sea, eso lo traes, pero metido en todo tu ser. Ok, bueno. Padre, antes de que terminemos, nada más, tal vez como, ahorita que están hablando de que hay cosas que son irrenunciables y que estaban diciendo ahorita Carlos y usted también. Y entonces cuando a esta persona le dieron un documento ahí que decía que ya no era cristiano, y entonces cuando una persona comete un acto de herejía y es expulsada de la iglesia, ¿qué pasa? Sí, lo que se conoce como la excomunión, ¿no? La excomunión, exactamente. Y la iglesia lo deja fuera de sus funciones como cristiano, lo excluye. Pero igual Pero sería no casi que igual que darle ese bendito documento. pero igual no le quita su ser. Aquí estamos con el tema del ser, ¿verdad? Incluso la iglesia puede también retirarle la excomunión, ¿verdad? Es como que a tu hijo, porque se portó mal, le dices, váyase, lo excluimos de la casa y lo mandas un tiempo a Limón, pero por el hecho de excluirlo, de excomulgarlo, de mandarlo fuera de la familia, yo lo mandé un año a Limón, padre, porque se portó mal, pero nunca dejó de ser tu hijo. Ya después le quitas el castigo, lo mandas traer de Limón, pero mientras estuvo en Limón siguió siendo tu hijo en su ser. Eso nunca lo perdió. Sí, obviamente que eso no lo pierde, pero yo lo que hacía referencia es que tanto en el plano legal como también a veces hasta la misma, nuestra iglesia, pues también aplica ese tipo de sanción, digámoslo así, para castigar un acto que va en contra, ¿verdad?, de los lineamientos o el magisterio de la iglesia católica. Sí, claro. Bueno, señores, me da mucho gusto. Antes de que nos metamos a hablar de otras cosas, vamos a terminar hablando de cocina.